Estamos en el post del Gran Premio de Bahrein y tenemos que entregar las primeras notas de la temporada 2024 de Fórmula 1, la primera evaluación de las 24 que vamos a tener y como siempre un año más, nuestro profesor particular, Martín Muñoz, está aquí para traernos la lista de quién lo ha hecho bien, quién no lo ha hecho tan bien en esta carrera inaugural de la temporada 2024. Martí, ¿cómo empiezas el año? ¿Empiezas dadivoso? ¿Empiezas agresivo? ¿Empiezas...? No. Yo en general soy muy pacífico, entonces está bien, la nota media es un 6,4, entonces está bien, hay un suspenso solamente, entonces hay un poco de benevolencia. También hay muchos pilotos de medio pelotón que quizá la nota parecerá tirada para abajo, pero bueno, es eso, un 6,4 y bueno, ya con la temporada más larga de la historia, pero aquí para comentarla y si te parece pues podemos ir para allá. Vamos con las notas, Martí, y empezamos con el primer aprobado, os hago spoiler, sí, pero con el último clasificado del Gran Premio de Bahrein de 2020, Logan Sargeant, que rasca por los pelos el aprobado. Sí, Logan Sargeant, que todos vimos esa pasada de frenar la curva 4 vuelta 10, que estuvo a punto de provocar un virtual safety car y dices, ostras, pues aquí el buen hombre ha arruinado su carrera porque tuvo una parada en boxes, salió un minuto por detrás, de ahí no salió, porque de hecho terminó último, pero es verdad que luego se supo que no había sido un error de pilotaje como tal, o al menos eso es lo que están diciendo desde el equipo, sino que fue un problema técnico, un problema de la electrónica, que ya lo había tenido el sábado en el coche de Logan Sargeant, no saben por qué, pero se le reprodujo en el momento en el domingo, y de hecho, después de esa pasada de frenada que provoca la bandera amarilla, para en boxes y cambia volante. Entonces, el cambio de volante también estuvo dentro de ese pit stop por ese problema de la electrónica del coche. Entonces, sabiendo que hay un problema técnico, lo dejamos en un 5. Y hay que decir que Sargeant hasta ese momento lo había estado haciendo razonablemente bien. Salía 18º, lo teníamos 13º después de una gran salida, aprovechando todo el caos inicial que al final marcó la carrera, ese toque entre Hülkenberg y Stroll que afectó a muchos pilotos. Y evidentemente pues esa parada en boxes en la vuelta 10, ese minuto perdido pues arruina la carrera, no hay para más. Pero sí que si te paras a ver el ritmo de Sargeant a partir de ahí, a partir de la primera parada y lo comparas por ejemplo contra Albon, pues Albon después del primer pit stop solo le abre 20 segundos de gap en el resto de la carrera. Y 20 segundos es lo que le metió Verstappen a Pérez. Entonces, no es que Sargeant ayer se estuviera paseando por Bahrein. Pasó lo que pasó, problema técnico parece ser, entonces lo dejamos en un 5. Vale, y sinceramente lo que decías, un poquito mejor ritmo que el esperado por parte de Sargeant. Al menos sí, esa lucha que tuvo con Ricciardo, que dices, oye, está aquí pegándose sí, con el RB, el muchacho. Sí, y Ricciardo sufriendo horrores en ese momento con un blando salto, pero sí, un Sargeant que bueno, yo tengo ganas de ver lo que hace este año, porque evidentemente no se espera ningún milagro. Yo creo, no hace falta, no vamos a morir defendiendo este argumento, pero evidentemente el año de debut tuvo sus movimientos decentes. Y seguramente, pues, el día que no esté en la Fórmula 1, pues nadie se echará a llorar, decir, ostras, hemos perdido a Logan Sargeant en la Fórmula 1, pero es un piloto correcto para lo que hay, ¿no? Entonces, está bien. Es un 5 con un problema técnico muy obvio. Entonces, lo dejamos en aprobado. Siguiente en la lista, también un 5, Valtteri Bottas. Sí, Bottas en el 5, carrera complicada por factores externos. En la salida se vio involucrado en el toque de Hülkenberg-Stroll. Al final lo que acaba pasando es que Bottas, cuando llega a la primera frenada, Bottas está pegado a la línea interior, justo detrás de Hülkenberg. Entonces, claro, cuando Hülkenberg le da a Stroll, Bottas está justo detrás, le da de rebote. De hecho, en esta misma imagen, si te fijas en el alerón, en la sección derecha del alerón, puedes ver que eso está roto. Básicamente, entonces Bottas en ese momento lo teníamos 16º en parrilla, se puso 15º en los primeros metros, con este golpe evidentemente pues todo se va al traste, y a diferencia de Hülkenberg, que Hülkenberg sí que paró en la primera vuelta, Bottas optó por seguir, alargó 10 vueltas con este alerón roto y estaba perdiendo pues del orden de un par de segundos por vuelta, entonces realmente todo bastante mediocre, y ya para acabar de reventarlo todo, pasó lo que pasó en la segunda parada en boxes con un problema de tuerca, una parada de más de 50 segundos, que al final evidentemente todo esto lo relega a la penúltima posición. Seguramente podría haber tenido ritmo para más, porque al final Joe estuvo un décimo persiguiendo a Stroll por puntos con el Aston Martin, pero evidentemente pues entre el accidente y la salida del problema de la tuerca es lo que es. Entonces un 5 raspadito y anónimo, y no sé si será el último año también en Fórmula 1, pero como mínimo vamos a ver. Ya estaba el meme en el chat, último Gran Premio de Bahrein de Valtteri Bottas, no sé si último Gran Premio de Bahrein, al menos en Alpine. Para el siguiente en nuestra lista, Pierre Gasly, otro cinquillo. Sí, otro cinquillo, otra carrera un poco delicada con Pierre Gasly, sobre todo por la estrategia. 3 paradas en boxes que puedes argumentar que quizá no era lo mejor, porque yendo a 2 podría haber intentado defender un 17º contra Hülkenberg, aunque bueno,
son migajas, básicamente, entonces tampoco tiene mucho más. Y sí que Gasly también salió perdiendo en la salida, porque Gasly no tiene daños en el coche por todo el incidente que ocurre, pero Gasly, al igual que Bottas, también estaba en el interior. Entonces Pierre Gasly tuvo que frenar, perdió unos segundos de más, de hecho había pasado a Ocon por tracción en la recta en el momento de la salida, pero como Ocon va por el exterior, pues Ocon pasa por delante. Gasly, al estar pegado en el interior, ahí pierde unos segundos preciosos, y a partir de ahí, ¿qué hace Pierre? Pues que hace toda la primera tanda pegado a su compañero de equipo, 17ª posición, hizo su primera parada un par de vueltas después, pero para ese momento Ocon, como había podido entrar antes y el undercut veíamos que era tan fuerte, pues había abierto un hueco de 9 segundos, a Gasly le costó calentar neumático duro, Bottas le pasó, luego le recuperó la posición cuando Bottas tiene esa parada de más de 50 segundos, y luego tiene ese cambio a la estrategia de 3 paradas que es un poco extraño, porque cuando Pierre Gasly te mete el segundo neumático duro, lo mete una vuelta después de Ocon. Entonces, Gasly ayer tenía neumático, pese a ir a 3, esa segunda tanda de neumático duro debería ser suficiente neumático para llegar hasta el final. Claro. Pero ¿qué pasa? Pues que Hülkenberg te viene por detrás con un neumático blando y a pesar de que en ese momento hay 10 segundos de hueco, pues seguramente en Alpine salta alguna alarma y dicen, bueno, pues vamos a parar y vamos a intentar defender o hacer alguna cosa. No salió Hülkenberg bien en un Haas, Sí. Contra Hülkenberg, o sea, están achicando agua en Alpine. Que por cierto, para la gente que no lo haya podido ver estos días, reestructuración técnica en Alpine. Hablaremos de ello también llegado el momento, pero. La primera del año, está yendo todo. La primera del año, exacto. La primera del año después de la primera carrera. Les quedan otras en 23 todavía. Sí. Pero bueno, evidentemente los problemas de Alpine son los que son. Y claro, Haas ha dado un pasito, parece sigue en ritmo. Y al menos, bueno, Gasly, 17º, 18º, no habría sido más, pero mediocre en todo caso, lo dejamos en un 5. Mediocre Gasly y un poquitito menos mediocre, exactamente un punto menos mediocre, Esteban Ocon con un 6. Sí, muy por los pelos, porque Ocon sí que fue a 2 paradas en vez de 3 y aún así Pierre Gasly con esa tercera parada que podríamos entrar a debatir si era necesaria o no, Gasly cruza meta un segundo por detrás. De hecho, Gasly llega recordando que si llegan un par de vueltas más, tenemos una pelea entre Alpine por un 17º, que es auténtico cine ya directamente de despropósitos para empezar la temporada. Pero bueno, dentro de la crisis interna y las rivalidades, pues Ocon que gana la primera partida, se decide todo evidentemente en la salida porque Ocon tiene la línea exterior, con esto salta de 19º a 16º. Y a diferencia de Gasly, él sí que va a 2 paradas. Entonces, durante la carrera adelanta en pista a Logan Sargent, Stroll le hace un undercut, Hülkenberg le acaba adelantando también a 5 vueltas del final, después de haber estado unas 5 o 6 vueltas también a poco más de un segundo. Así que sí, 17º, siempre lejos, y por delante de Pierre, pero lo dicho, de aquella manera. Es un 5,5, lo dejamos en un 6. De momento la gente se está salvando, pero Nico Hülkenberg, Martí, sí, le has mandado a la hoguera. Un 4, suspenso para Hülkenberg. Sí, Hülkenberg falló 2 veces ayer en la salida. Falla en la arrancada, porque Hülkenberg se mete en Q3, que de hecho lo tenemos saliendo 10º, pero falla en el momento de soltar embrague, se queda clavado, pierde un par de posiciones ya con el coche estático, pasa de 10º a 12º, y luego es el causante, podrías pensar, del accidente con Stroll, porque es verdad que entra un poco pasado y Stroll tampoco es que cometa ningún error demasiado visible, ¿no? Entonces, no hubo sanciones, pero sí que si tuvieras que repartir culpas, quizá Hülkenberg tiene un poco más de culpa en ese sentido, combinado con una mala salida, pues 2 fallos en una recta de poco más de 500 metros, que le arruina la carrera. La parte positiva, evidentemente, es el ritmo. Todos sabemos que el año pasado Haas te hacía buenas clasificaciones de vez en cuando, te hacían la foto el sábado y luego a la que tenían que hacer más de 10 vueltas el domingo, pues nos echábamos todos a llorar porque esa cosa no aguantaba. Y en este caso, sí que tanto si miras la carrera de Hülkenberg como la carrera de Magnussen por delante, la sensación es que es un poco bastante mejor. Entonces yo es un poco la nota positiva de vamos a ver Haas este año en carrera, porque al final las cosas, Hülkenberg, después de este incidente que tiene que parar en la primera vuelta para cambiar alerón, cambiar neumático duro, está a casi 40 segundos por detrás de Ocon, pendiente de su primera parada, pero le acaba pasando en pista y termina más de 10 segundos por delante. Entonces, bueno, es un 4 por 2 fallos muy obvios, pero sí que como mínimo... Pero con potencial. Sí que como mínimo tiene ese potencial de decir, ostras, que esa idea tan clara que teníamos de Haas, equipo que te sufre muchísimo los domingos, pues la primera carrera del 2024 es una historia diferente. Entonces, vamos a ver si se sigue confirmando o no. Siguiente en la lista, y carrera, más que carrera incluso, fin de semana un pelín decepcionante para lo que se esperaba de ellos, Williams y Alex Albon, un 6. Sí, con problemas técnicos,
hay que decirlo, al igual que en Mercedes en este caso, Albon acabó confirmando que tuvieron problemas de temperaturas, que tuvieron que jugar con la potencia, de modo que algún argumento a favor de que quizá Albon ayer no estaba yendo al 100% y que hay más en Williams de lo que pudimos ver. Pero bueno, sea como sea, Albon empezó el año tal como lo acabó, que es ganando a Sargent en clasificación. El año pasado fue un 22-0, ahora puede ser un 24-0. En este caso ya sí, 4 décimas en la Q1 y de hecho Albon pasa a Q2 mientras Sargent se quedó en la primera ronda. Eso entra dentro de lo previsible. Y si vamos a su carrera, Albon sale 13º, gana un par de posiciones con el accidente de la primera curva. Y sí que es curioso que en una carrera donde la undercut funcionaba tanto y veíamos que era tan fuerte, Albon estaba optando muchas veces por alargar tanda en busca de coches de seguridad y de oportunidades para pescar en río revuelto. Un poco lo mismo que hizo Alonso, llevado incluso más al extremo. Entonces esto, por ejemplo, en la primera tanda acaba alargando hasta la vuelta 15. Alargar tanto le cuesta 4 posiciones, cae de 11º a 15º. En la segunda tanda pasa en pista Esteban Ocon. Problemas de Alpine, en este caso de nuevo, pero sí que al final Ricciardo le acaba haciendo un undercut con neumático blando y poca cosa más. Entonces terminó pegado a los RB o a los Toro Rosso, y el argumento para pensar que esto no tiene que ser definitivo son esas declaraciones diciendo pues hemos tenido problemas de temperatura, hemos tenido que bajar un poco potencia, que se junta un poco como en el ritmo de carrera de Mercedes por otras historias seguramente, pero la sensación de que esto no es el 100% de Williams, que alguna cosa más hay. Lo de Car Too Hot, ¿no? Que le ponía en la pantallita del coche a Albon, que también se lo ponía en algún momento a Logan Sargent. Y que seguramente, perdona, es consecuencia directa de tener pretemporadas de 3 días. Porque claro, si tú tienes una pretemporada de 3 días en lugar de 8 o 12, cuando Bernie mandaba en la Fórmula 1 y florecía porque había 8 días o 10, 12 días de pretemporada en Montmeló, los buenos tiempos, claro, si tienes tanto invierno, estas cosas las ves. Si no tienes más de 3 días, pues te comes estos fallos en la primera carrera del año. Sí. Y aún así, poco pasó en la primera carrera. De hecho, creo que está siendo demasiado perfecta la Fórmula 1. Siguiente nota. Yuki Tsunoda, un 5. Sí, luces y sombras de Yuki, ¿eh? Sí. Tsunoda, pudimos ver todos que ha vuelto muy relajado en las vacaciones de invierno. Sí, hasta el final de la carrera. Le hicieron una guarrada, pero tampoco era para chocarse o intentarlo con su compañero, ¿eh? No, sobre todo esa declaración de Ricciardo con mucha intención en el postcarrera de decir esto lo habíamos hablado. ¿No? De decir, si has hablado que este escenario puede ocurrir y te dan la orden de dejar pasar y está discutido, entonces si te enfadas es tu problema, ¿no? Y es un problema más de Tsunoda, parece que otra situación. Pero bueno, como mínimo nos entretuvo un poco la carrera, un Tsunoda que salía 1º y que su carrera estuvo marcada por una falta de ritmo extraña hacia media carrera que no se acaban de explicar, que tuvo un bajón de rendimiento y que le acabó costando a tiempo, porque al final Tsunoda termina 14º, pero durante mucho tiempo estuvo en pelea de puntos. De hecho, sale 11º, se mete 10º en la salida porque Hülkenberg se quedó clavado. Durante la primera tanda está rodando a rebufo de Alonso, que Alonso te acaba la carrera en 9ª posición. Joe le hace un undercut, también le pasa a Stroll, pero bueno, luego Tsunoda le devuelve posición y sigue siendo 11º pegado a Joe, pegado a la pelea por la 10ª posición de acceso a puntos. Y todo se va al traste en la segunda parada en boxes, que se retrasa en exceso. Eso le cuesta posición con Stroll, Magnussen, Hülkenberg. Y es llamativo porque, claro, Magnussen, por ejemplo, que había parado un poco antes, Magnussen había tirado el undercut estando a 6 segundos de diferencia. Entonces sí que Tsunoda se le fue un poco de las manos. Pudo pasar a Hülkenberg luego, para ser 13º, y luego tuvimos las órdenes de equipo famosas para acabar de dejar pasar a Ricciardo y ser 14º. Y un enfado pues muy visible, pero que claro, si está discutido en el equipo, no, es que ¿para qué te quejas? No tienes razón. Y luego es verdad que, claro, puedes decir, ¿y por qué Ricciardo no le deja pasar después si no consigue adelantar? Pues porque Albon lo tiene 1,5 segundos por detrás. Entonces, claro, si le regalas la posición a Tsunoda y el otro coche lo tienes a poco más de 1 segundo y se te mete, pues has quedado como un tonto. Y como tampoco había puntos en juego, pues tampoco tiene más importancia. Sí. Pero sí que es cierto que dejaron pasar a Daniel Ricciardo para que intentara atacar a Kevin Magnussen y no lo consiguió, y por eso Martín Muñoz le ha puesto otro 5, igual que su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Sí, un Ricciardo de menos a más. También en este caso, si el problema con Tsunoda decían me sale Toro Rosso en RB, si decían que el problema fue esa pérdida de rendimiento en media carrera, que fue un bache, Ricciardo se lo encontró sobre todo en la parte inicial. Ricciardo salió de inicio con un neumático blando usado y luego hizo 2 paradas con un duro blando y el coche se fue arreglando, pero sí que el inicio de la carrera fue bastante desastroso. De hecho, Ricciardo sale 14º, se queda clavado
en parrilla de salida. Entonces, cuando llegan los coches que se están acercando a la primera frenada, está 16º. Pero claro, como hay un accidente por delante, recupera un par de plazas, recupera la posición que tenía de inicio, lo tenemos 14º, de modo que de alguna forma enmienda el error. Pero lo que hablábamos de la falta de ritmo de ese neumático del RB se hace patente en que Sargent le pasa en pista por la 15ª posición. Y es evidente que en ese caso algo no funciona en ese coche. Se va más o menos arreglando y ya finalmente te acaba con un neumático blando en la última tanda que le permite hacer un undercut a Alex Albon ser 14º. Y tiene todo el caos con Yuki Tsunoda, que es lo que lo hace interesante. Y si te parece, nos ponemos en situación porque esto está... Vale. En vuelta 41 de 57, Ricciardo lo tenemos con el neumático blando 5 segundos por detrás de Tsunoda. El objetivo por delante es Magnussen, que está 7. Entonces, en 7 segundos tienes los 3 coches. En la vuelta 47, 6 vueltas después, ya lo tienes a 1,5 segundos del compañero. Y luego es cuando se producen todos los vaivenes de radio, de Tsunoda desobedeciendo un poco y posponiendo decisión. Total, que hasta la vuelta 52 no se acaba de completar el pase y Ricciardo lo tienes por delante. Entonces puedes argumentar que aquí Tsunoda le cuesta 4 o 5 vueltas buenas de neumático, que evidentemente Ricciardo, cuando ya lo acaba de pasar con el neumático blando ya con más de 10 vueltas, pues ya quizá no acaba de ser lo mismo, y evidentemente se queda corto porque no puede con Magnussen. Pero seguramente, viendo esas 4 o 5 vueltas que hace poco más de distancia de RS del compañero, puedes pensar que si Tsunoda hubiera sido un poco más colaborativo, pues alguna opción más seguro que habría tenido Ricciardo. Al final, bueno, lo que hemos dicho antes con Tsunoda, pues ¿por qué no le devuelve la posición? Pues porque Albon iba justo detrás. Es lo que hay. Lo intentaron los dos RB y ninguno de los dos pudo con Kevin Magnussen y Martí Muñoz. Me parece interesante la nota que le has puesto porque, al contrario que el suspenso de Nico Hülkenberg, Magnussen tiene un 7, una nota sólida. Yo creo que hizo una buena carrera y dijo, en el postcarrera dijo una frase curiosa, que es que él no sabe si el coche es necesariamente más rápido, pero que va mejor con los neumáticos, que trata mejor los neumáticos. Y es la sensación de esta primera carrera con Haas, un equipo, lo que decíamos con Hülkenberg, que el año pasado sufría horrores los domingos, y la primera sensación en el Gran Premio de Bahrein es que es un coche un poco más normal. No hablaremos de gran coche, pero como mínimo es un coche normal que está diseñado para hacer 300 kilómetros y eso ya es mucho. Kevin Magnussen salía 15º, recupera 3 posiciones, termina 12º. Esas 3 posiciones las gana todas en la salida, que es básicamente el toque que hay por delante, y a partir de ahí sí que Zhou le hace un undercut, pero Magnussen al mismo tiempo le hace uno a Albon, de forma que se sigue quedando 12º, y gran ritmo de carrera porque al final está a un par de segundos de Zhou justo delante. Zhou siempre en pelea por puntos, entonces a un par de segundos de la sexta fuerza en este caso y del líder de la zona media, ¿no? Sí, aunque es una zona media un poco amplificada, pero sí que si nos montamos la película de que hay 5 equipos top, que en verdad es solo uno, pero si nos montamos esa película... Rosaleni, Martín, la táctica Rosaleni, hay que tapar el de arriba. Pero bueno, si te pones a pensar que hay 5 que están un poco separados, y el sexto en este caso fue Sauer, pues Haas estuvo ahí con Magnussen. Entonces un ritmo bueno, una buena carrera de Kevin Magnussen, y es un 7. Y vamos a ver en el futuro. Y claro, cuando tú ves este ritmo de Kevin, te paras a pensar y dices, ostras, pues si Hülkenberg saliendo 10º te hace una salida decente, ¿qué hubiera podido hacer? Pues quizá no mucho más porque al final no falló nadie por delante, pero como mínimo el 11º en vez de ser yo, pues quizás sí que habría sido Hülkenberg. Entonces es curioso. Pues vamos con Guan Yu Zhou, que yo no sé qué hizo en la salida, ganó 6-7 posiciones y las aguantó. Vaya carrera de Guan Yu. Sí, vaya carrera, tiene un 8 de los pilotos del día, evidentemente por la remontada que hizo, de 17º a 11º, 6 posiciones recuperadas, y básicamente persiguiendo a Stroll con un Aston Martin, él con un Sauber. Entonces está bastante bien. Se sorteó el safety ahí, ¿eh? Se sorteó el safety. Sí. Pero no pasó. Y sí que es verdad que, bueno, si no te falla ninguno de los 5 equipos de delante, pues meterse en puntos es bastante caro, ¿no? Parece en esta Fórmula 1, así que es lo que hay. La carrera bastante marcada por el incidente de la salida y lo dicho, Bottas, nos acordamos de su compañero Bottas, que lo teníamos pegado en la línea interior, que frena contra Hülkenberg, daña alerón, y ahí la carrera de Bottas se arruina. Pues Zhou te llega la misma frenada por el exterior. Y por el exterior, en Bahrein, había bastantes menos problemas. Y todo esto le permite saltar de 17º a 13º. Las 2 posiciones que le faltan para ser un 10º es un undercut a Magnussen, que lanza con 2 vueltas de margen, y otro a Albon, que lanza 6 vueltas de margen. Todo esto en la primera parada en boxes para ser un 10º. Acabó la carrera persiguiendo a Stroll. Empezaron la tanda final separados por unos 3 segundos. 20 vueltas después estaban en 11 segundos.
bastante decente, ¿no? Preocupante para Aston Martin, seguramente que un Sauber pueda aguantar así el ritmo de Lance Stroll, pero sí que la carrera de Guan Yu Zhou fue muy buena y es un 8 y vamos a ver qué opciones de puntuar hay en esta Fórmula 1, ¿no? O si siempre que tengamos estos 5 equipos bien, están demasiado lejos para el resto. Bueno, pues decíamos en la previa del Gran Premio que Aston Martin podía ser quinto equipo. Predicción clavada, el quinto equipo es el primero en la zona de puntos. Y eso hizo Lance Stroll, sumar 1 en la séptima, perdón, con este 7, sumar 1 en la 10ª plaza. Sí, Stroll tiene un 7, y debo decir que el 7, esta puntuación se debe evidentemente a que Hülkenberg lo echa al fondo del pelotón. Y luego Stroll tiene que recuperar. Entonces, sí, en esa heroicidad, porque lo hace, es lo que hace que esto sea un 7 y no una nota más baja, porque evidentemente la carrera de Aston Martin es lo que vimos todos y el ritmo de ese coche es lo que es. O lo que parece ser. Vamos a ver en Arabia Saudí. Sea como sea, Stroll suma un punto, un tanto heroico por ese punto de recuperación. Mala clasificación el sábado, puedes pensar, porque cae en Q2 a 4 décimas de Fernando, que Fernando sí que se mete en Q3. Y la carrera, evidentemente, condicionada por el accidente de la primera curva. Stroll no tiene culpa en el incidente con Hülkenberg, es Hülkenberg que le da contra el difusor. Y Stroll había hecho una buena salida. Lo teníamos duodécimo, se mete décimo al llegar a la zona de frenada. Es entonces cuando se produce el toque, cae a la 19ª posición. Y a partir de ahí, pues a remontar. Entonces, adelanta a Bottas durante la primera tanda, Bottas con el alerón roto, Stroll lo tenemos 18º, y ahí Aston Martin lo que hace es que se arriesga con la estrategia, lo adelanta mucho a la primera parada, lo paran en la vuelta 9, y sabiendo que el undercut funcionaba, pues el undercut funcionó. Stroll recuperó 7 posiciones de golpe, fruto de este undercut, pasa de 18º a 11º, y es ahí donde lo tenemos. Tsunoda en algún momento de la segunda tanda es verdad que lo adelanta y le hace caer a la 12ª posición, pero en la segunda parada en boxes vuelve a hacer la misma estrategia y eso le sirve para pasar a Zhou y Tsunoda, es 10º. Es verdad que cuando Fernando hace la última parada circunstancialmente lo tenemos 9º, pero es posición 10ª real y es una buena recuperación. El 7 se debe básicamente a esa recuperación y al hecho de que termina la carrera a 19 segundos de Fernando. Pero si dejas al margen ese accidente de la primera vuelta y el hecho de que... Ahí. Sí, el hecho de que, claro, si te echan de pista en la primera vuelta, pues evidentemente pierdes muchos segundos, pero Alonso solo le metió 11 segundos en toda la carrera. Solo que dice, bueno, a ver, no, es poco. Pero es poco para lo que es Stroll, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, sobre todo, hombre, 11 segundos estás hablando de equipos más equilibrados, no de un piloto como es Stroll, que te ha costado bastantes millones el año pasado por su poca contribución al Mundial de Constructores. Entonces, sí, para un piloto como Stroll, que Alonso te meta 10-11 segundos en toda la carrera, yo creo que es una buena actuación. Entonces, sí, tiene un cierto idilio Stroll además con Bahrein, porque el año pasado... toque incluido con Fernando, que ahí la que pudo liar, y luego con la muñeca rota también estuvo cerca más o menos en el ritmo de Fernando. Stroll, como digo, cerró, o empezó, mejor dicho, la zona de puntos. El siguiente, 9ª posición, 2 puntitos, Fernando Alonso, con un 6. Y es verdad que fue discreta la carrera, sobre todo también para lo que sabemos que puede hacer Fernando, aunque con estas herramientas. Hombre, carrera correcta, porque lo hizo bien, pero evidentemente una carrera que lo decía él, que al final estaba en tierra de nadie, porque hizo una grandísima Q3, porque se te mete en 6ª posición a 3 décimas de la pole y seguramente fuera de posición para lo que es el coche. Y en ese momento, Alonso mismo fue el más honesto en el momento de la preparrilla, cuando en entrevista a Dazón decía que las simulaciones les daban 9ª posición. Y fue 9ª posición. Y fue 9º, o sea, fue clavado. Y se vio claro también en el planteamiento de la estrategia, que al final era una estrategia subóptima, alargando tandas, sabiendo que estaban buscando coches de seguridad, circunstancias extra para engancharse a la pelea. Entonces el coche no funcionaba en este circuito, vamos a ver en el resto de pistas. Pero bueno, se hizo lo que pudo. Sexto en parrilla de salida, aguantó sexto en la salida, pero en un par de vueltas ya empezó a perder terreno. Le pasan Norris, Piastri y Hamilton durante la primera tanda, con lo que se ve 9º. Fruto de haber alargado tanto el primer stint, cae incluso detrás de Guan Yu Zhou, que le recupera hasta 7 segundos en su particular undercut. Fernando aún así lo vuelve a pasar, vuelve a ser 9ª posición, y es a partir de ahí donde la carrera muere. El gap contra el 8º crece, el gap contra el 10º crece. Cuando hace la segunda parada se ve circunstancialmente un 10º, pero es cuestión de tiempo que lo recupere. Y termina la prueba 19 segundos de Piastri, 16 por delante de Stroll, una actuación correcta, pero que tristemente yo creo que vamos a ver el resto de circuitos, pero es un poco esa sensación que se te queda en el cuerpo de decir, ostras, esto no parece tan distinto a 2023, ¿no? Que el año pasado el equipo fue de más a menos a medida que los rivales se iban encontrando, con un Aston Martin que te acaba la temporada ya como 5º equipo por concepto de coche y puro desarrollo,
y la sensación de que, como mínimo en este circuito, las cosas no han cambiado. Vamos a ver en Arabia Saudí, pero la cosa no pinta demasiado bien. Me quedo sin voz. Me quedo sin voz. A ver, chat, Ojo, y me quedo sin voz, tío. Perdón, chicos. Una cosa, chat. Salía tercero Fernando, terminó noveno. ¿Qué esperáis? ¿Qué nota esperáis? No, es que quiero decir, es que si tenemos que puntuar todo con un 9, tío, es que me parece una estupidez. Me parece una estupidez, joder. Un 7, un 8, un 9 es cuando haces una cosa remarcable. Bueno, la carrera de Alonso, por H o por B, fue anónima, absolutamente. No, bueno, a ver, es una carrera correcta, pero sin más. Entonces, o sea, salía sexto, realmente, evidentemente, maximiza las herramientas que tienen en sus manos, pero las cosas no acaban de salir como se esperan. Y yo más que nada te quedas con esa sensación en el cuerpo de que no sabes si es circuito o qué circunstancia, pero sí que sorprende ver un inicio de temporada con una estrategia ya a la creativa. Es decir, pues aquí no estamos, pues hay que intentarlo porque no llegamos, y realmente no llegaban. Entonces, nada a criticar. Yo solamente, al final, la única preocupación es decir, este equipo dieron un salto fantástico el año pasado que nadie podía haber previsto, porque el inicio del 23 fue lo que fue, pero en materia de desarrollo les pillaron y vamos a ver cómo va este año, ¿no? Pero sabemos todos lo que es la Fórmula 1 y lo difícil que está estar ahí arriba, sobre todo cuando miras las estructuras que hay. Absolutamente. Vamos a ver, en Arabia Saudí quizá les va un poco mejor, pero bueno, tampoco sacaríamos demasiadas conclusiones, porque al final sabemos todos que cuando estás empezando un año necesitas ver variedad de circuitos para ver todos los tipos de curvas y demás. Entonces, bueno, vamos a ver en Jeddah qué ocurre. Bueno, venga, a ver si os quejáis tanto. Óscar Piastri, un 6 también de nota. Sí, un Piastri que empieza su segundo año en Fórmula 1, que esperemos que cierre la brecha contra Norris, que plante batalla, eso es básicamente lo que esperamos de Óscar Piastri. Y hay que decir que bueno, que estuvo ahí prácticamente. De hecho, en clasificación estuvo 7 centésimas detrás de Lando Norris, hizo toda la carrera pegado a él y realmente termina detrás de él por decisiones estratégicas y la salida misma, entonces poco hay que criticarle a Óscar Piastri, que de nuevo, una carrera correcta, sin ningún error, pero tampoco sin nada remarcable que digas que se ha lucido como piloto. Salía octavo en parrilla de salida, pasa Fernando Alonso durante la primera tanda a medida que se van viendo las diferencias entre coches, con esto lo tiene séptimo, iba a unos 2 segundos de Lando Norris. McLaren en ese momento, cuando plantean la primera parada en boxes, se marcan el triple de parar primero el coche que va detrás en una pista donde la undercut funciona. Como Leclerc y Ferrari. Fantástico, pero bueno, en este caso no les acaba de salir bien porque Lando Norris, bueno, no les acaba de salir bien. No se les... Entiéndeme. Sí, vamos, Lando conserva la primera posición entrando una vuelta después. Y a partir de ahí, Óscar Piastri en esa séptima posición te dará unas 20 vueltas con Hamilton pegado al difusor. Y con estas llegamos a la segunda parada en boxes, donde sí McLaren evidentemente protege a Lando Norris, porque es lo que hay que hacer con el piloto que va adelante. Y en este caso Hamilton, cuando ve que Lando Norris está entrando, Piastri evidentemente no puede entrar, Hamilton sí que para, Piastri parará una vuelta después, esto le funciona para el undercut, y Óscar Piastri que cae a la octava posición y básicamente por esto termina por detrás de su compañero y de Lewis Hamilton. Un 6, carrera correcta, sin florituras, tampoco ningún gran fallo, pero veremos días donde se pueda lucir más. Sí, y un poco también yo creo, igual que la de Fernando, determinado por el coche, no hizo nada especial McLaren, no hizo nada especial tampoco Mercedes, sobre todo Lewis Hamilton. Sí, no, y daremos para reflexión porque McLaren yo no sé... Cuando sabes que Mercedes ha tenido los problemas que ha tenido, ¿sabes? Que McLaren esté peleando contra Hamilton con problemas de motor, no es un buen augurio para el resto de la temporada. Pero Hamilton tiene un 6, de nuevo, fin de semana difícil, correcto, carrera correcta, con problemas mecánicos también. George Russell fue quizá más directo al decir que tenían problemas de temperatura, pero también los tuvo el coche de Lewis Hamilton, entonces eso también lo tuvo que gestionar. Lewis Hamilton que clasificó noveno a tan solo 3 décimas de George Russell, que fue tercero, entonces mala clasificación en ese sentido. Y esos problemas de refrigeración, que dicen en Mercedes que no es que el coche no funcione, o que sea un problema de que decir, ostras, es que este motor no sé qué, sino es que simplemente se equivocaron con
con el setup del circuito. Es decir, pusieron demasiada poca refrigeración para lo que calculaban y, de nuevo, cosas que seguramente con una pretemporada más larga las puede resolver. Entonces, estos problemas de Bahrein, a priori, deberían solucionarse de una semana para otra, o esa como mínimo es el mensaje que están trasladando. Sea como sea, la carrera de Hamilton lo tenemos más o menos en parrilla de salida, pasa Fernando Alonso en la primera tanda, lo tenemos octavo, a partir de ahí el objetivo son los McLaren, Norris lo tiene sexto, Piastri lo tiene séptimo, y lo dicho, en la primera parada en boxes no puede progresar porque Piastri para en la misma vuelta que él, en la segunda McLaren protege Norris, él puede dar cuenta en este caso de Oscar Piastri y terminar en séptima posición. Entonces, bueno, sí, es una carrera correcta, es un 6, sabiendo los problemas de refrigeración podrías hacer un 6,5 perfectamente y acercarte más al 7 que al 5, porque al final digamos que maximiza lo que tiene y al final esa es la sensación de decir, ostras, que incluso con problemas, al menos en este primer circuito, un Mercedes con problemas te ha estado peleando contra los dos McLaren. Que tenemos esa idea de que tenemos una zona media igualadísima y vamos a ver el resto de circuitos, porque puede ser que en otros circuitos realmente sea otra jerarquía, pero que Mercedes tiene muy buena pinta, yo creo. Voy a... No digo ni abrir un melón, creo que todo el mundo sabe de la calidad que tiene Lewis Hamilton como piloto, está demostradísimo, pero dijo unas cosas Hamilton este fin de semana que dices, tío... Llevamos ya mucho tiempo en Fórmula 1. El tema del setup, que se confundió con el setup, que fue en una dirección y no acertó con el setup, dices, hostia, Hamilton siempre con el tema de los reglajes es uno de sus talones de Aquiles, y la diferencia con Russell fue obvia durante todo el finde. Sí, hombre, sobre todo en este caso, claro, clasificación no. Porque claro, Russell también tiene los problemas que tiene y también tiene que levantar el pie cuando tiene que levantar el pie, pero lo hace desde delante, no teniendo que adelantar. Claro. Entonces sí que en ese sentido es un poco más fácil todo. Siguiente en la lista, Lando Norris, un 7. Un poquito más de nota que Hamilton y Oscar Piastri. Sí, un puntito más en este caso que Piastri. Segundo año con Piastri a su lado, por delante en clasificación y carrera, por la mínima, pero por delante. Yo creo que vamos a ver, esta será seguramente una de las duplas más emocionantes de todo el año y ojalá Piastri pueda plantar batalla porque al final salimos ganando todos. Lando Norris, séptimo en parrilla salida, aguanta la posición en los primeros metros, acaba pasando Fernando Alonso en la tercera vuelta por diferencia entre monoplazas, lo tenemos de esta forma sexto, y es en esa posición básicamente donde aguanta hasta el final. Y con todo lo que hemos dicho por detrás de Hamilton y Piastri atacando, y lo que decía yo antes del ritmo de McLaren, si te puede preocupar un poco o no, es el hecho de que por delante, Lando te hace toda la carrera por delante a unos 3-4 segundos con un Charles Leclerc que sufre mucho de freno, sobre todo en la parte inicial de la carrera, y un George Russell que también va sufriendo de problemas de refrigeración, los dos con problemas, y puedes argumentar que no al 100%, ¿no? Entonces, en esa tesitura, con un gap tan pequeño de 2, 3, 4 segundos, es un poco desmoralizador, ¿sabes? Que McLaren no pueda cerrar esa brecha. Sí, porque te habla de que, vale, Red Bull, primera fuerza intocable, esto lo tenemos todos asumidos, pero luego tienes estos 4 equipos que en función del circuito se te pueden ordenar. Vamos a ver 3-4 carreras para poder tener conclusiones más obvias, pero al menos la sensación de Bahrein es que Mercedes y Ferrari están un pasito y medio por delante. Vamos a ver en Arabia Saudí, que quizá con un circuito diferente, pues la idea es diferente. Y se notó ese pasito y medio por delante para Charles Leclerc. Perdón, Russell, viene antes Russell en la lista. Sí, con adelantándome una posición. No, bueno, con un Russell que al final hizo un 7, una buena carrera, con una carrera que realmente te cambia a posteriori, porque al menos a mí la sensación que tenías cuando la ves en televisión es que te sabe a poco, ¿no? Porque dices, ostras, lo llegas a tener segundo en un momento dado, se te va para atrás, le pasan los dos Ferrari y demás, y luego sí que cuando él dice claramente lo de los problemas de refrigeración, que esto les está costando décimas y demás, pues es en ese momento donde dices, vale, pues Ferrari quizá no está sola en esa condición de segundo equipo, ¿no? Quizás sí que podemos tener unas peleas más intensas cada carrera. La carrera de Russell en ese sentido es buena, son 7, lo teníamos tercero en parrilla de salida, aguanta en el momento de los primeros metros, acaba pasando Charles Leclerc también en la tercera vuelta con los problemas que tiene el Ferrari en ese momento, lo tenemos segundo, y a partir de ahí pues empieza a caer. Al empezar segunda tanda lo pasa Checo Pérez sin más complicación, lo tenemos tercero, y es durante esa segunda tanda cuando Carlos Sainz lo adelanta primero, y ya en el último stint el rival es Leclerc. Leclerc hace unas 10 vueltas a un par de segundos del Mercedes hasta que lo acaba adelantando para dejarlo en quinta posición. Y sí que Russell en la clasificación final da la sensación que levanta un poco el pie las últimas vueltas, acaba entrando a 7 segundos de Leclerc, pero bueno, la carrera es positiva, los problemas técnicos son los que son, y la sensación es que vamos a tener una pelea por el segundo equipo
yo espero un poco más intensa de lo que pudimos intuir hace un par de días. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ese segundo equipo, ahora sí, fue Ferrari este fin de semana y estuvieron las posiciones muy marcaditas. Leclerc, Carlos, luego Pérez y Verstappen. Un 6 para Charles Leclerc y la foto de la pasada de frenada. Muy bien. Sí, hombre, domingo un poco delicado, ¿eh? Domingo Sí. frustrante. Evidentemente los problemas de frenos que estuvieron ahí. También es verdad que Carlos también los tuvo, lo dijo él. Y también es verdad que Leclerc no estuvo toda la carrera con el mismo problema porque se fue solucionando. Entonces fue al final una mezcla de circunstancias y evidentemente un coche que durante una parte inicial de la carrera fue difícil de conducir. Lo mejor de Leclerc en el fin de semana, la clasificación podrías pensar, porque al final su tiempo de Q2 fue 14 milésimas más rápido que la pole de Verstappen. Entonces es la velocidad del Ferrari a una vuelta, pese a no tener la pole en este caso, como mínimo puedes pensar que cuadrándolo todo podían tener ese potencial. Y luego, evidentemente, en carrera las cosas fueron un poco distintas. Leclerc lo teníamos segundo en parrilla de salida, te aguanta la segunda posición en los primeros metros, pronto empieza a sufrir ya con los frenos, 3-4 pasadas de frenada en la curva 10, muchos mensajes de radio que estaba disconforme, esto le acaba costando posición con Russell Pérez, y luego tiene esos dos cuerpo a cuerpo con Carlos Sainz, que al final son una de las imágenes de la carrera, primero en la vuelta 11, que Carlos lo adelanta, Ferrari reacciona parando inmediatamente a Leclerc, en la misma vuelta, y eso es lo que te hace que cuando Carlos haga el cambio de neumáticos vuelve a estar detrás del compañero por efecto undercut y vuelve a tener que adelantarlo en la vuelta 17, y entonces ya con el coche un poco más estable, que pensarías que Leclerc iba a seguir yéndose para atrás, ya con el coche un poco más estable, es cuando puede tener una pelea con Russell que le permite pasar de quinto a cuarto y a certificar del todo este rendimiento. Entonces bueno, es un 6, carrera extraña, ¿no? Una sensación bastante frustrante y se veía evidentemente por la radio y demás, con un problema técnico que se solventó, pero es una actuación un poco gris también. Antes de pasar a la siguiente nota, os quiero leer unas declaraciones. Dice el piloto de estas declaraciones: sí, durante el primer stint, durante el primer stint y al principio del segundo stint, cuando estábamos en tráfico, teníamos mucha vibración en el pedal del freno y en un momento empezó a irse largo, así que siempre tenías que balancear entre me tiro o no me tiro en el aire sucio para adelantar a la gente. Estas son declaraciones de Carlos Sainz, no de Charles Leclerc. Chat, Carlos Sainz también tuvo problemas de freno, refrendado por el equipo Ferrari. Carlos Sainz un 9, Martí, lo has puesto por el pedazo de podio que se marcó. Sí, al final elegido piloto del día y realmente es una gran actuación que al final, evidentemente con todos los problemas y demás que quieras, pero sabiendo la situación interna de Ferrari, hombre, pues adelantar dos veces a tu compañero cuando te han echado del equipo o te han invitado a que te vayas, pues seguramente es una buena reivindicación. Un Carlos Sainz que aún así falló el sábado en la Q3. Carlos, de hecho, te llega a la Q3 en una situación inmejorable, con dos neumáticos nuevos blandos para hacer ese intento de pole. Aún así termina detrás de Leclerc, que solo tenía uno. Lo tenemos cuarto en parrilla de salida y a partir de ahí sí que arregla las cosas el domingo. Lo tenemos cuarto en parrilla. Cae contra Checo Pérez en esos primeros metros, lo tenemos quinto, y poco después, ya cuando Leclerc ha caído a la cuarta posición, es cuando tiene esos dos cuerpo a cuerpo que se saldan con adelantamientos, primero en la vuelta 11, después en la 17, después de la primera parada en boxes, y a partir de ahí pues a acabar de pelear un podio que lo tenía George Russell hasta que, con problemas de refrigeración y seguramente con un ritmo peor del que debería ser el propio de Mercedes, pero al final Carlos Sainz acaba dando cuenta de él y también acaba de ser la tercera posición. Y luego lo que yo creo que es tan importante como esto es lo que vimos después, ¿no? Que es verdad que Carlos a partir de ese momento no te aparece tanto en pantalla porque no ocurren cosas, pero lo tienes a 2-3 segundos de Checo Pérez toda la carrera. Sí. Sí. Entonces, fue bestial el ritmo. Claro, entonces dices, vale, Verstappen es Verstappen y Red Bull es Red Bull, pero te hizo la carrera 2-3 segundos de Checo Pérez. Entonces es un buen argumento, yo creo, para pensar que vamos a ver cosas interesantes este año. Y en esta tesitura por el tercer cajón del podio o el segundo equipo, pues muchas ganas también de ver a Mercedes. Porque claro, si Russell te ha dicho que estaban como estaban, pues vamos a ver peleas interesantes. Pero sí, Carlos es la mejor forma de empezar el año y sobre todo siendo un piloto que históricamente le cuesta entrar en temporadas. Sí. Que siempre te empieza un poco flojo y te va más y te termina el año bien. Y siempre te dice, ostras, tengo que hacerme el coche, tengo que acostumbrarme y demás, y ya después de unos grandes premios ya lo tienes al 100%, pues es una gran forma de arrancar la temporada. Estoy muy de acuerdo y te añado además, cuando Leclerc también, o sea, no tenga los problemas que ha tenido este fin de semana, le quiero ver también ahí, porque la lucha de los dos Ferrari para la parte de arriba puede ser bonita, porque de momento está
muy de cara para el equipo Red Bull. Tanto Max Verstappen como Checo Pérez. Y te digo una cosa, Martí, he visto la nota de Checo y me gusta y yo la refrendo. Creo que hizo la carrera que tenía que hacer Pérez y se le vio al menos el sábado otra vez de vuelta a la forma que él puede tener, sabiendo que Verstappen es un bicho. Sí, tal cual. Y por eso Checo Pérez tiene un 9 al final, porque realmente es la carrera que tiene que hacer. Es lo que se pide. Verstappen es Verstappen. Entonces, esto, una vez hemos establecido esto, que estamos todos de acuerdo, pues hay que maximizar, y Checo Pérez en segunda posición está muy bien. Al final, doblete de Red Bull, gran inicio de Checo, gran chelem de Verstappen y un reality show en el pit wall. Entonces, digamos que en Red Bull todo el mundo ha sido protagonista este fin de semana, pero sé que la carrera estuvo bien, clasificó incluso bien, porque es verdad que te sale quinto, pero la diferencia contra Verstappen son 3 décimas, que yo creo que te puede entrar dentro de lo asumible siendo Verstappen quien es. Entonces 3 décimas está bien. Buena salida contra Carlos Sainz, que le gana la 4ª posición en ese momento. Luego pasa Leclerc durante la primera tanda, lo tienes tercero. Luego le acaba ganando también a Russell al principio del segundo stint, ya lo tienes segundo. Y se queda ahí, velocidad de crucero y cruzar meta, poco más de 20 segundos de Verstappen. Una diferencia aceptable, siendo Verstappen quien es. Y evidentemente con Carlos siempre un par de segundos. Y yo mi única duda con Checo, y es la gran esperanza o el deseo, es por un lado que no se repita el bache psicológico del año pasado, y por otro, sabiendo Verstappen que es un piloto que le gustan coches muy extremos, ese también es el gran reto, ¿no? Yo creo cuando estás en ese equipo, de decir, vale, el coche ahora es así, pero a medida que Verstappen lo vaya acercando y lo vaya desarrollando, puede ser un coche cada vez más nervioso, y entonces es aún más difícil hacer las cosas. Que es la historia de siempre con todos los compañeros de Max. Es la historia de siempre. Entonces, digamos que hacer una actuación como esta es mucho más fácil en la primera carrera del año que en la última. Con Max de compañero, porque el coche evoluciona de una forma que solo Verstappen controla esa cosa sin que se vaya al muro. Entonces, vamos a ver Checo, pero está muy bien. Es un 9 y es lo que hay que hacer. Pues un 9 para Checo Pérez. Y ya sabéis, aviso a navegantes, que aquí los 10 se dan para actuaciones fuera de serie, para cosas de alienígenas absolutas. El 10 se da para algo que ves, no te digo que una vez en la vida, pero para algo que merece estar un escalón por encima de una actuación muy buena, que entendemos que va a tener siempre un piloto muy bueno, con un coche muy bueno. Entonces, lo que hizo Verstappen fue muy bueno, con un coche muy bueno, pero tampoco fue nada del otro mundo, Martín Muñoz, y por eso le has puesto pues una nota muy buena, casi la mejor, pero no ha sido la mejor carrera de Verstappen y por eso tiene un 9. Sí, tiene un 9, a ver, gran chelem, o sea, carrerón, aquí no vamos a negar la mayor, es un auténtico carrerón, lleva 5 gran chelems que te ha empatado con Alberto Ascari, con Michael Schumacher, y por delante solo tiene ahora mismo Lewis Hamilton con 6 y al gran Jim Clark con 8, pero evidentemente veremos seguramente mejores carreras todavía de Verstappen, un Verstappen que al final el único momento de vulnerabilidad, por decirlo de alguna forma, de todo el fin de semana es esa Q3, donde consigue la pole pero con un tiempo más lento que el de Leclerc en Q2, porque a partir de ese momento que dices, ostras, pues había otro coche que podía haber estado ahí, a partir de ahí, adiós muy buenos, nos vemos en Arabia Saudí, salió bien, defendió la pole protegiendo el interior, abrió 8 segundos en la primera tanda sin más problemas, 20 segundos al final de carrera, siempre fue el último piloto en parar para protegerse contra coches de seguridad y demás. Entonces, en su liga, está en su liga, y bueno, vamos a ver, ¿no? Evidentemente te viene de hacer un récord de victorias el año pasado y está en un estado de forma absolutamente estratosférico, pero vamos a ver si este año también es igual o si podemos ver un poco más de luchas, ¿no? Que al final este deporte, si no hay un contacto directo por la primera posición, siempre acaba siendo ¿sabes? Las migajas de lo que podría ser. Pero la carrera está súper bien y evidentemente son 9. No, la actuación fue increíble y entiendo que pueda haber cierto cortocircuito en la cabeza de la gente si dices, oye, un gran chelem de Verstappen, el quinto lo puntúas con un 9, pero de verdad, analicemos un momento la carrera que hizo Max. Salió primero, se puso primero, no le atacó nadie, tuvo un ritmo perfecto porque ya lo hizo en los test y ya está. Y otra para el bolsillo. O sea, ¿qué tiene que hacer Max para conseguir un 10? Bueno, pues el 10 de Max era ganarle el Mundial a Hamilton, porque ese es el tipo de piloto que es Verstappen. Bueno, eso no se lo podemos exigir a Checo, pero sí a Max. Y veremos algún día pues que seguro que el coche pues, pasa alguna cosa y las cosas no están correctas, exacto. Y tiene que reaccionar y lo hará, porque el año pasado te reaccionaba absolutamente todo lo que le echaras. Pero evidentemente cuando estás en la perfección, que es donde Verstappen lleva viviendo estos 2-3 años, pues al final te da la sensación que
las carreras como que se te acaban pareciendo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, seguro que vemos alguna durante el año que digas, ostras, esta sí que es memorable. Lo que vimos hace un par de días en Bahrein, pues fue un carrerón y fue un dominio insultante, pero no fue una carrera que sea representativa seguramente o simbólica de quién es Verstappen como piloto, seguramente.